Un video de Crespo. ¿De qué será? Candidatos al Nobel. A ver. Un minuto después. Espera, estos temas están demasiado interesantes. Muy, muy interesantes. Bueno, señores, como sabrán, el premio Nobel es uno de los más prestigiosos en el mundo de la ciencia. Que te den uno significa que tu investigación ha sido muy buena y, sobre todo, ha tenido un gran impacto en la comunidad científica, incluso en la sociedad en general. Y claro, al ver que alguien cumple con dichos requisitos, es normal que se piense en darle un Nobel. Y bueno, no conozco lo suficiente a los candidatos que Crespo mencionó, pero vaya que los temas que investigaron son de los buenos. Así que, en mi poco conocimiento, vengo a contarles un poco de cada uno de estos temas que ha mencionado Crespo. Y ojo, son candidatos posibles, no los candidatos de verdad. Por lo que sin más dilación, vamos con los temas. Primer tema, computación cuántica. De este tema se puede hablar muchísimo. Y es que las computadoras cuánticas han estado en la mira de todos. Hablamos de máquinas capaces de superar a las convencionales y por mucho. Así que pongámonos un poquito en perspectiva. ¿Qué es lo que es una computadora normal? Bueno, usa circuitos, los cuales dejan pasar corriente según se haga, por ejemplo, un clic o que presiones una tecla. Dichas señales se procesan en el computador, que no es más que un conjunto de objetos que pues van a permitir interpretar dichas señales, las cuales pues normalmente las interpretamos como ceros y unos, es decir, si es que está pasando corriente o no. El problema es que al momento de usar ceros y unos es difícil llegar muy lejos sin complicar demasiado los circuitos, y ya que nadie quiere circuitos gigantes, se decidió hacerlos pequeños. ¿Cuál es el problema? Que cuando haces un circuito muy pequeño tienes que lidiar con la cuántica. ¿Cuál fue la idea ganadora? Pues simple. ¿Qué tal si en vez de luchar con la cuántica, nos apoyemos en ella? Y esa fue la idea que trajo la computación cuántica. ¿Qué tal si en vez de medir si la corriente pasa o no, medimos un estado cuántico? Los científicos han estado años estudiando este tipo de cosas, diversos sistemas cuánticos, y también hemos visto cómo se pueden alterar sus estados. De modo que, pues, la idea era brillante, era fácil de entender. Es ahí que comienza el boom por la computación cuántica. Gente viendo qué sistemas usar para construirlas, gente viendo qué sistemas matemáticos usar para poder entender dichos estados y sobre todo cómo computar. Estos ceros y unos de los bits quedaron atrás. Ahora tocaba usar qubits. ¿Cuál es la ventaja de una computadora cuántica? Bueno, poniendo un poquito los pies en la tierra, las computadoras cuánticas no van a reemplazar a las computadoras convencionales, las van a complementar, ya que no sirven mucho para cálculos pequeños, sino para cálculos largos. Vamos, para algo que una computadora o una supercomputadora puede tomarle años, esta la puede hacer en unos cuantos días, incluso en horas. Es por esto que se ha visto que puede servir para crear moléculas, medicamentos, entender el cosmos y, bueno, vamos, simplificar muchísimas cosas en las cuales aún demoramos. Y si te preguntas, sí, ya existen, aunque están en una forma muy básica que no sirve de mucho por ahora, pero no te descuides, que en cualquier momento nos cae una revolución gigante con ellas y no la vamos a poder parar. Segundo tema, grafeno rotado. A ver, si el grafeno sólido ya era una bestia que trajo consigo una revolución, el grafeno rotado viene a traer otra encima. Y es que, a ver, ¿te imaginas que un material pueda cambiar sus propiedades solamente girándolo? Sé que no suena mucho, pero es como un Omnitrix. Vamos, giras y ¡pum! Nueva propiedad. Y esto es lo que sucede con el grafeno rotado. El grafeno ya era un material resistente con buena conductividad, liviano, que bueno, todos querían. Y ahora, pues nos dimos cuenta que al momento de girar dos capas de grafeno, podemos obtener un superconductor, un material topológico. De hecho, nos dimos cuenta de que podemos obtener distintos materiales topológicos del mismo objeto. Y esto es lo que ha creado esa revolución. Aquí es donde tenemos varias aplicaciones. ¿Quieres un material superconductor? ¿Quieres un material con estabilidad química? ¿Quieres un emisor de luz o algo que la detecte? ¿Quieres ver el efecto Hall cuántico de spin? Bueno, lo puedes conseguir girando grafeno. Tercer tema, la fase de Berry o la fase geométrica. Este posible es de los temas más importantes que hay dentro de esta lista y también uno de los más extensos, así que vamos por partes. La cuántica normalmente suele trabajar con fases, unos numeritos que acompañan a los estados cuánticos y los definen. Por lo general solo servían para decir que, bueno, estabas con un estado o con otro. La física de las fases se basaba en eso, que tienes una cosa o la otra, cuánto hay de esto, cuánto hay del otro. Pero lo que nadie se esperaba es que un sistema con variaciones pequeñas de energía permitiera la aparición de la fase de Berry o fase geométrica, una fase que no parece cambiar en nada el sistema, pero a la hora de la verdad cambia la dinámica de los objetos cuánticos, y no solo eso, nos permite hablar de la topología del sistema.
Quizá te suena muy abstracto, y bueno, sí, lo es. Sin embargo, gracias a eso podemos entender fenómenos como el efecto Hall cuántico, que dio paso a nuevos estados de la materia. Sí, otra vez estamos hablando de materiales topológicos, pero no se preocupen, hay más. El efecto Arajonov-Bohm, el cual está muy relacionado a los iones, un tipo de partículas con estadística distinta, los cuales también se usan en computación cuántica. Vaya dato. Y sí, la fase de Berry nos dio la oportunidad de hablar de la computación cuántica topológica, un tipo de computación distinto que ha sido el centro de atención dentro de las cúpulas, ya que permitía bajar la cantidad de los errores que se formaban al momento de implementar la computación cuántica. Y no se queda ahí. Podemos hablar de que la fase de Berry ha tenido importancia también en la física de partículas al momento de estudiar la simetría de carga-paridad. E incluso nos permiten hablar de cómo se comportan las partículas en el espacio. Sí, aquí estamos hablando un poquito de las astropartículas. Y bueno, ya que no quiero extenderme demasiado con este tema, en el cual podemos hacer horas, vamos al siguiente tema. Cuarto tema, los metamateriales. Este creo que es uno de los más sencillos de entender en la parte teórica, pero es también uno de los que tiene bastante desarrollo tecnológico. Y es que, bueno, literalmente es agarrar un material y darle una nueva forma. Sí, eso es un metamaterial. No es un material nuevo, es simplemente un material, pero puesto de otra forma. ¿Y esto qué produce? Bueno, que tengas propiedades electromagnéticas interesantes. Estos se han usado para hacer superlentes, mejorar microscopios, crear invisibilidad, bueno, para ciertos tipos de ondas como las infrarrojas o incluso ondas acústicas. Se ha usado para mejorar certas solares, incluso se ve el potencial que tiene para crear robots suaves, los cuales ya tienen muchas aplicaciones. Por ahí dejaré un video al respecto. Y bueno, las aplicaciones van incluso a la sismología y claro, a las telecomunicaciones. Y bueno, es un tema que, como digo, es muy, muy tecnológico. Paro para decir que no hablaré sobre los avances en la propagación de ondas que menciona Crespo, porque, bueno, no entendí bien el tema. Así que, honestidad ante todo, sigamos al siguiente tema. Quinto tema, puntos cuánticos en computación cuántica. Sí, más de computación cuántica. Y es que una de las cosas que se estudia dentro de la computación cuántica es qué sistema se debe usar. Un sistema que deba tener pocos errores. Y es ahí donde aparecen los puntos cuánticos, que pues al parecer son unos muy buenos candidatos a justamente ser los qubits. Y bueno, no hay mucho más misterio, aparte de que ya han sido mencionados en un Nobel de Química anteriormente. Así que, hey, un Nobel más no vendría mal. Sexto y último tema mencionado en el video de Crespo, avances en astroquímica. Ok, este tema es un poquito complicado, pero en pocas palabras podemos hablar de que, bueno, hay formas de caracterizar planetas allá afuera. ¿Cómo? Pues simplemente tomando imágenes. La idea es que al momento de tomarle la imagen puedas usar tus filtros, puedas usar, bueno, todos los telescopios y todas las cosas que están alrededor para poder saber de qué están hechos los planetas. Algo complicado y que, bueno, estoy muy seguro de que el Nobel que se daría en este caso sería pues algo muy específico de eso. Sí, es un tema complicado que está más relacionado a comprimir o hacer tratamiento de imágenes. Pero bueno, en pocas palabras es eso. Ver cómo determinar de qué está hecho un planeta. Y sí, hablar de qué lo compone químicamente. Y con eso terminamos esta ronda de temas que son temas muy hermosos y complicados que pues la verdad cualquiera de ellos podría ganar. Son muy interesantes. Y me gustaría hacer la pregunta, ¿quién cree que gane? ¿Acertó Crespo con estas ideas? Ya lo veremos en la edición 2025 del Nobel de Física. Hasta luego. No olviden suscribirse y darle a like, por favor. Gracias.